Señoras y señores, continuamos ahora con la última parte de este congreso. Corresponde el turno a la mesa Las nuevas tecnologías y su aplicación práctica 2, con la coordinación del doctor Gabriel Novik. Integran el panel el magíster Matías Cortiñas, la doctora Eliana Frutos, el doctor Lucas Müller, el ingeniero Gustavo Fernández Pelayo. El doctor Gabriel Novik es médico, PhD, director médico corporativo de Swiss Medical, profesor del área de política de empresas del IAE y director académico EMBA Salud. Profesor adjunto del Departamento de Ciencia de Datos de Tufts University en Boston y de la University of Pittsburgh de Estados Unidos. Ex viceministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ingeniero Matías Cortiñas es director de Tecnología y Sistemas del Hospital Universitario Austral. Licenciado en Análisis de Sistemas por la UBA, tiene un MBA por IAE Business School. Se ha desarrollado en liderazgos de TI, impulsando la transformación digital, la interoperabilidad y la inteligencia de datos para potenciar la atención en salud. La doctora Eliana Frutos es médica especialista en informática, médica y magíster en informática en salud. Actualmente se desempeña como informática clínica especializada en ingeniería artificial y salud digital en el Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde lidera proyectos de investigación aplicada en inteligencia artificial, especialmente en visión computacional, modelos predictivos y validación clínica de estas herramientas. Además, es docente de posgrado en investigación en informática en salud en la Universidad del Hospital Italiano de Buenos Aires. El doctor Lucas Müller es médico cardiólogo a cargo del área de informática médica en el Hospital Universitario Fundación Favaloro. Y el ingeniero Gustavo Fernández Pelayo es director de Tecnología, Procesos e Informática en Salud del Hospital Británico, especialista en transformación digital, innovación, SAP, BI e inteligencia artificial aplicada a la salud. Invitamos al escenario a los integrantes de esta mesa, por favor. Y le vamos a ceder la palabra al coordinador de la misma, al doctor Gabriel Novik. Buenas tardes, gracias por perseverar, por estar acá con nosotros en esta sesión. Cuando pensábamos entre los cinco cómo diseñar este espacio, que por supuesto agradecemos y agradezco por todos a la organización de generar este rato de intercambio, optamos por el intercambio fluido entre los 4 especialistas que van a estar en este momento compartiendo una experiencia bien bajada a tierra. Y creo que ese es el mayor valor, así que no va a haber presentaciones de cada uno de ellos, sino una conversación guiada entre todos nosotros, y esperemos que haya tiempo para que también ustedes puedan sumarse al intercambio. Así que esa es un poco la idea para el desarrollo de este panel. Sin duda, digamos, hoy yo venía pensando en un artículo, un ensayo de los 80 que se llamó Extended Mind, extensión de la conciencia, ¿no? Y en ese ensayo se hablaba de que el espacio cognitivo de la persona iba más allá del cuerpo físico, ¿no? Y se extendía a asistentes cognitivos externos. Llevado a hoy, desde ese entonces, hoy la tecnología ya no es una mera herramienta, sino que es parte de un contexto. Los datos son un contexto. Lo vimos en las charlas previas, yo tuve la oportunidad de escuchar algunos paneles antes. Bueno, dentro de ese contexto, los 4 miembros de este panel lo bajan a tierra, sobre todo en el contexto de las instituciones de salud y en hacerlo posible. Así que, comenzando por cada uno de ellos, pero empezamos por Eliana, sería bueno conocer desde el Hospital Italiano cuál es en este momento el mayor desafío en el recorrido de transformación que está enfrentando el hospital, y así vamos, si les parece, vamos conversando entre todos nosotros respecto de eso. El mayor desafío, lo que desvela hoy al hospital como el mayor desafío en el recorrido de transformación tecnológica. A ver, ahí está, bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Represento al Departamento de Informática. Bueno, ya me han presentado.
Uno de los mayores desafíos que estamos viviendo ahora en relación un poco a la innovación y a la inteligencia artificial no es solo como departamento poder tener un desarrollo propio de estas herramientas, ¿no? Con todas las consideraciones que hay que tener, sino con la cantidad de productos o piezas de software, de IA, que se ofrecen hoy en día a los distintos profesionales para ser incorporados dentro de su práctica, ¿no? Esto como nos llevó en el último tiempo a poder desarrollar una política institucional, por así decirlo, sobre la incorporación de este tipo de herramientas para que puedan ser evaluadas y poder decidir en conjunto desde la dirección del hospital la incorporación o no, entendiendo que estas herramientas no son inocuas, generan un efecto. La seguridad del paciente es lo que está primero, la protección de los datos, ver cómo están construidas. Entonces un desafío que hoy tenemos es, que por ahí yo le contaba a Gabriel previamente, que hay muchísimas herramientas que de golpe llegan directamente hacia los profesionales de salud y vienen hacia nosotros, ¿no? Y cómo mantenerse un poco en ese delgado equilibrio entre innovar, pero a su vez manteniendo la seguridad del paciente. Obviamente con un contexto que tiene el hospital italiano, en donde ya tiene el desarrollo de un sistema de información propio, in-house, hace muchísimos años, con una historia clínica central y con, digamos, grandes bases de datos, que esto un poco nos permite poder innovar creando estos modelos, y también es lo que permite que estos modelos externos o productos externos sientan ese interés, ¿no? Así que un poco, no sé si cedo o... Perfecto, Matías. Bien, primero muchas gracias por la invitación a participar de este panel. Bueno, nosotros estamos cursando un recambio tecnológico muy importante. Estamos en pleno recambio de nuestra historia clínica. Ya implementamos el módulo ambulatorio y el módulo de emergencias. Nos queda internación y quirófano para principios del año que viene. Es un gran cambio de procesos. Que para mí el mayor desafío ahí es, bueno, cómo lo estamos co-creando con un partner tecnológico, porque claramente cuando uno sale a evaluar las distintas soluciones que existen en el mercado, sobre todo tirando más al hemisferio norte, son muy onerosas para la realidad argentina, para instituciones de la salud de Argentina y de Latinoamérica sobre todo también, en donde el EBITDA no da para la reinversión en este tipo de tecnologías, y nosotros optamos por co-crearlo con un partner, y eso creo que es uno de los mayores desafíos que estamos llevando adelante con muy buenos resultados hasta el momento. Otro está relacionado con, se habló un poquito antes del proceso de HIMSS, estamos iniciando el proceso de MRAM para lo que tiene que ver con guiar la transformación digital del hospital y no tener que repararnos en decir, bueno, ¿qué es lo más prioritario? Porque uno lo puede priorizar a los proyectos que llegan como gestión de la demanda, en decir, bueno, en una matriz de 4 dimensiones, urgencia, impacto, beneficio y algún otro eje, pero tal vez lo que estás priorizando no te está llevando al camino donde vos querés ir. Entonces, HIMSS-MRAM lo que te trae es un poco decir, bueno, acá hubo muchos hospitales que estuvieron trabajando en crear un modelo de madurez y es por acá, ¿no? Estamos en la etapa de diagnóstico, casualmente dentro de 15 días nos presentan los resultados para ver en qué estadio estamos y cómo vamos a llevar adelante ese proceso. Y el tercero, y no menor, para mí tiene que ver cómo estamos preparando al equipo de IT para poder llevar y afrontar los desafíos que la transformación digital conlleva, ¿no? O sea, hay un cambio de enfoque muy importante que después tal vez podemos desarrollar un poquito más en la medida que vayamos conversando. Dale. Buenísimo, gracias Lucas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, en la Fundación Favaloro estamos enfrentando probablemente el desafío técnico más importante de los últimos años que nos hemos tenido que enfrentar, y es el reemplazo no solo del GIS, sino de prácticamente todos los sistemas informáticos del hospital, tanto la capa clínica como la capa administrativa. En nuestro caso con un producto adquirido, pero que vamos también, si se quiere, modelando para adaptar a nuestros procesos. Es mucho más complejo en lugares con una trayectoria tan larga y tan importante, con gente muy arraigada a la forma de hacer las cosas y a los procesos y formas de trabajar muy instaladas, pero bueno, creemos que es un paso adelante fundamental para poder unificar los distintos ladrillos del software en un mismo proveedor, en un mismo ecosistema y poder modernizar de forma homogénea todos los componentes de nuestros sistemas de información.
Es un desafío enorme, estresa mucho, pero es fundamental para dar un paso adelante y poder después pensar en el resto de los avances de los que seguramente charlaremos más adelante, inteligencia artificial y demás. Ese creo que es el proyecto que hoy se roba todas las luces en el hospital. Estamos trabajando en otras cosas también, pero el foco lo tenemos metido en eso. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Estamos más o menos todos en lo mismo. Gracias a Dios no hay ninguna diferencia. Nosotros en el 2018 empezamos la transformación más grande, que fue tener la historia clínica electrónica en SAP. Esto lo que nos permitió es tener un mapeo del paciente desde que pedía un turno hasta que llega el financiador y poder cobrarle. Con lo cual en ese momento empezamos a descubrir todo lo que era la trazabilidad de los datos y qué podíamos hacer con los datos, ¿no? Desde el 2018. Hasta el día de hoy, eso se fue montando en tener inteligencia artificial, BI, reporting, lo que se les pueda ocurrir. Empezamos a automatizar proyectos con RPA. Todo lo que hoy hay disponible lo empezamos a tratar de poner en el hospital, siempre tratando de darle una facilidad al paciente y sobre todo al administrativo, ¿no? Al médico y al administrativo. Ahora estamos pasando por un momento clave que también estamos con un end of life de SAP. Nosotros tenemos todo SAP y llegamos a un punto donde en el 2027 llega el fin de vida del producto y tenemos que migrar. Entonces, bueno, ¿qué hacemos, no? Es un tema clave que requiere inversión, tiempo, cambia todo, o sea, es la columna vertebral del hospital y es un momento de estrés para nosotros porque ya pasamos por esto en el 2018, ir de historia clínica de papel a algo digital fue grave, fue terrible, doloroso y volver a pasar un poco por esto y con una visión mucho más grande de la gente que ya está digitalizada y tiene otra necesidad, ¿no? Hoy me dicen, che, fui a tal lugar y tienen Tana, ¿no? Y me ayuda Tana. Y yo tengo SAP. SAP es como un Falcon del año 70 que no va a fallar, arranca todos los días, no tiene... pero no es muy fácil. Entonces, es muy difícil explicarle a un médico siendo técnico, digo, mira, no puedo, tenemos que ver cómo hacemos eso. Entonces, creo que el desafío es un poco ir a esto que estamos yendo todos, sin perder de vista el paciente, el médico y el administrativo, ¿no? Y creo que yo también pienso mucho en el tema del change management de esa gente, porque yo puedo ir con la herramienta más moderna, más esperada, pero el change management de algunos es muy difícil, sobre todo en salud. Seguro. Bueno, se barrieron, tenemos una pincelada de tantos temas, yo me quedé ya sin espacio para escribir algunos. Vamos, Eliana, propongo llegar allá después de una vuelta previa por otro tema que viene del lado de los fierros, si les parece, en el sentido de... todos interoperan, ¿no? El hospital italiano, por supuesto, todos sabemos que pionero en interoperabilidad y en el desarrollo tecnológico, ya después profundizamos en AI. Pero hay en la interoperabilidad es como que las puertas, no sé si coinciden, que las puertas del hospital ya se trascienden, entran en la vida de las personas, pasan a ser portables todas las soluciones, o sea, el hospital ya no es la pared, sino es la información que trasciende. ¿Cómo cada uno está enfrentando, incluso el propio hospital, el desafío de interoperar más allá del propio ecosistema físico del hospital y en el espacio digital de cada uno de los pacientes y de los colaboradores? Bueno, mira, desde el punto de vista de los pacientes, cada vez te piden más. Nosotros ya hoy levantamos en el portal epicrisis, órdenes clínicas, recetas, estudios, o sea, todo lo que está disponible dentro del hospital lo dejamos para que el paciente lo pueda consumir desde ese punto de vista y después mucho la interoperabilidad con financiadoras, o sea, va a llegar un momento que va a estar todo trazado, ojalá, pero todo lo que se pueda brindar y que el paciente no necesite venir, creo que hay un tema también de facilidad, de que hoy podés hacer una receta, ir a un lugar sin un papel y poder consumirla directamente, me parece que es muy bueno. Y todo lo que sea
disponibilizar para que no tenga que acercarte al paciente. Hoy estamos nosotros enfocados en eso. Sí, creo que estamos todos más o menos en lo mismo. Hay una interoperabilidad básica que la mayor parte de los centros ya cumplen, que podemos hablar de interoperabilidad con los sistemas de imágenes, de laboratorio, el portal de pacientes donde se ofrezcan los resultados de estudios, de epicrisis, etcétera. Que en los últimos años se ha sumado, bueno, todo el tema de las recetas, que hoy por hoy la receta electrónica es digital, y de algún modo, si bien podemos discutir si es interoperabilidad, es una forma de llegar al paciente, quizás enviándosela al mail, al WhatsApp, etcétera. Y la interoperabilidad lo mismo con los validadores y financiadores, etcétera, que eso la mayor parte de los centros lo cumplen. Siempre la fantasía está en la interoperabilidad multicéntrica, ¿no? Empecemos a trabajar en conjunto con otros centros. Pero bueno, ese es un pasito más allá que al menos de momento no se ve mucho en Argentina. Cada centro suele trabajar de forma aislada y sus datos se comparten de forma ad hoc, digamos, según sea necesidad, quizás para un estudio de investigación o algo así, pero es muy rara ver la interoperabilidad a nivel GIS, digamos, entre distintos centros. Particularmente para doble clic en eso, el paciente que se atiende hoy en la fundación o en el hospital, o cada uno si lo quiere profundizar también, digamos, es parte de un ecosistema digital portable y personal en el cual accede naturalmente a todos los datos que le son relevantes? Sí, a veces el desafío es que el paciente se atiende en múltiples centros, ¿no? Entonces, tiene todo disponible el suyo y te viene al consultorio. Yo hago consultorio también por eso. Te viene al consultorio y te trae los estudios del italiano, del británico, del que sea, y ahí se pierde eso, digamos, todo ese ecosistema que pero al menos en el hospital. Pero lo que está dentro del hospital, creo que la mayor parte de los centros grandes, al menos hoy por hoy, lo mantienen ahí retenido. Hay un pasito más para llegar al paciente que cada vez se está viendo más, y tenemos ahí el proyecto de incorporarlo, que es el telemonitoreo, ¿no? El llegar al paciente en su casa y estar conectado quizás a través de alguna aplicación, dependiendo de la implementación, ¿no? Pero el llegar al paciente o estar conectado al paciente no solo cuando viene a mi centro y se hace un estudio, sino cuando él me envía información, que me carga sus signos vitales porque lo estoy monitorizando porque es hipertenso, porque tiene insuficiencia cardíaca, etc. Eso creo que es más sencillo y a corto plazo de implementar que la interoperabilidad de yo ver los estudios que se realizó en un centro que es totalmente ajeno, que tiene una unidad de negocio distinta, etc. Súper. Claro, muy claro, Matías. Sí. Yo suscribo a todo lo que mencionan. Yo creo que todavía en Argentina tenemos una deuda respecto a lo que tiene que ver con que el paciente pueda acceder a sus datos, que sabemos que son sus datos, pero cada uno le da la partecita que le puede dar, ¿no? Y yo creo que tenemos que avanzar en ese sentido. Claramente no soy eximio ni competente en la materia de lo que tiene que ver con las leyes, etcétera, pero creo que es muy importante que le podamos dar eso. Pero también la otra mirada que me parece muy importante, que para poder llegar a eso tenemos que primero ser interoperables internamente, ¿no? En donde se presentan grandes desafíos en salir de lo que yo llamo siempre del síndrome del espagueti, en donde tenemos múltiples aplicativos dentro de un hospital, el sistema de imágenes, el sistema de laboratorio, la propia historia clínica, el portal de pacientes, etcétera, y cómo interopera primero eso internamente para que cada vez que entra un paciente, saca un turno, se tiene que hacer un laboratorio, etcétera, todas esas aplicaciones se conecten de una manera eficiente, trazable, medible, observable, para poder entender, mira, este paciente no llegó al laboratorio, entonces trabajar con proactividad para poder resolver eso, para después en un siguiente paso es, bueno, ¿cómo hacemos eso interoperable con, que obviamente cada uno de nosotros entiende lo que tenemos, con los financiadores, con proveedores externos, más cuando estamos con muchos proyectos y productos, software as a services, en donde la nube empieza a tomar una mayor participación y cómo hacemos eso seguro. En el Hospital Austral estuvimos trabajando todo el último año en definir una arquitectura de integración, y no me quiero poner muy técnico para no aburrirlos, de referencia que tiene 4 componentes principales. Uno que está relacionado es, bueno, cómo hacemos que cada componente se comunique no con una aplicación en particular, sino como si fuese una zapatilla, donde enchufamos todo para que después ese sepa cómo conectarse con el otro. Después, un bus de integración, que es, bueno, todos esos mensajes que le pide, por ejemplo, la historia clínica o la turnera a la historia clínica, se puedan almacenar y se puedan ir trabajando a la medida que los sistemas están disponibles para poder tomarlos. Lo otro tiene que ver con esta observabilidad que decía, es bueno, cómo lo medimos para cuando se cae una interfaz poder proactivamente resolverlo, que lo estamos trabajando con New Relics,
para aquellos que son más técnicos. Y el último punto, y no menor, es cómo securizamos todo eso, ¿no? Y ahí utilizamos KeyCloak como tokenizador para que cada aplicación que le pida un dato en otro ecosistema a otra aplicación sepa y se garantice saber de qué aplicación sale, qué aplicación lo lee y que vaya totalmente la información encriptada, ¿no? Estamos, si bien en los inicios de toda esa arquitectura, creo que es la base para después poder seguir dándole servicios cada vez de mayor calidad a los pacientes, ¿no? Muchas gracias, Elena. Bueno, y en el caso del Hospital Italiano, hoy hablamos temprano de desafíos y creo que la interoperabilidad es un desafío, hubiese sido un tema para abordarlo ahí también. Nosotros, digamos, dentro de la institución, la mayoría, o sea, en nuestro sistema de información, la mayoría de las aplicaciones son desarrolladas in-house, interoperan entre sí. Obviamente que hay aplicaciones que son externas que algunas son, podemos interoperar y otras no. Siempre nos sucede en donde, bueno, somos interoperables hasta que hay que interoperar. Y ahí es donde te das cuenta de los desafíos que uno tiene que atravesar específicamente. En relación al paciente, tenemos un portal personal de salud que tiene bastante tiempo ya dentro de nuestro sistema específicamente, en donde tratamos de disponibilizar toda la información. No solo la parte de gestión más administrativa del paciente, sacar turnos, ver sus estudios, sino estamos tratando de avanzar un poco más a la parte de monitoreo. Los pacientes pueden cargar sus signos vitales, se está trabajando en si podrían ver las notas clínicas o no, que es un gran debate para poder hacerlo específicamente, pero bueno, también pensar que todas esas funcionalidades que uno podría habilitar conllevan una responsabilidad atrás, un sostén, una evaluación. O sea, si de golpe ponemos un módulo para cargar signos vitales y otros datos de salud, bueno, ¿qué se va a hacer con esos datos? ¿Va a haber un médico que los va a estar viendo o va a haber los pacientes van a empezar a cargar esa información que después, qué sistema vamos a hacer en base a eso, ¿no? Entonces, como trae, digamos, sus desafíos asociados. Obviamente que interoperar con otros prestadores, otras instituciones, es complejo. Sí, a lo mejor está más aceitado con financiadores específicamente, pero bueno, es un tema en sí mismo para hablarlo, ¿no? Muchas gracias. Cuando tocaste el tema de cuánta información, hubo un panel previo, yo tuve la suerte de llegar y escucharlo sobre securitización y aspectos legales de la inteligencia artificial y el compartir la información y compartir los datos, y estuvo muy rico en esto, ¿no? ¿Cuáles son los límites de ese, digamos, de lo posible y lo legal? Querría hacer ahora un doble clic sobre AI puntualmente, que es un gran tema. Obviamente es un tema central, pero hay otros también, ¿no? Porque si no nos quedamos con lo brilloso y nos vamos a muchas de las cosas que nos consumen tanto tiempo a nosotros y que inquietan tanto a los pacientes, ¿no? Y a los colegas. Un caso de uso que en este momento está enfocada a cada institución respecto de AI sería pregunta 1 y pregunta 2, ¿cuál es el mayor desafío que encuentra la institución en implantar ese caso de uso? Casos de uso tenemos varios. Uno de imágenes que detecta stroke y calcula el volumen, que ayuda mucho a la toma de decisión tal vez de un residente o de alguien a las 2 de la mañana, le da una mano, no deja de hacerlo el médico, no es que lo decide el modelo, pero sí lo ayuda a la toma de decisión. Después otro que tenemos funcionando es sobre diabetes. Vimos que en el plan de salud del hospital teníamos un consumo grande en diabetes y dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Hicimos un modelo predictivo que va calculando en función a un montón de variables y va como rankeando los pacientes que tienen una alta probabilidad de complicarse. Entonces, para llamarlos y traerlos al hospital. Yo creo que el mayor desafío, por lo menos que yo... Hay mucho, el tema de hablar de AI es como un montón para mí, ¿no? AI es como algo que engloba muchas cosas que no lo son. Lo que yo les dije ahora no es AI, es matemática. Entonces, es modelos de regresión, correlación, son datos, pero le decimos AI porque es cool, queda lindo. Me preocupa un poco el tema de esto de nosotros en un momento que hicimos, por ejemplo, dato real, teníamos un montón de información disponible, pero a los médicos les cuesta mucho entrar a tableros y ver, piden un montón de cosas y después, no sé, para ver la rentabilidad del servicio, para ver...
Sí. Perdón, porque entonces, estos modelos que estás hablando, yo pregunto Sí. en función de todo lo... ¿Son modelos que aprenden o son modelos de Van cálculo? aprendiendo, se van recargando en Ah, ok, función, son sí, modelos que aprenden, sí, ok. sí. Ahora, por ejemplo, de imágenes había que hacerle una pasada nueva porque se habían detectado algunos errores y había que volver a hacer una pasada, pero sí, van aprendiendo. Pero no deja de ser esto, digo, Claro. no es un modelo de un ChatGPT. Entonces, en este caso, perdón, me fui, no me acuerdo lo que estaba diciendo. Lo que me preocupa puntualmente es esto de que la gente espera algo que tal vez no se dé con una fluidez como se dan. Hoy vos entras en ChatGPT y le preguntás cualquier cosa, te contesta, en algunos casos muy buenas cosas, en otros casos no. Entonces nosotros hicimos un modelo para que los médicos le puedan preguntar a los datos, no a la historia clínica, sino a los datos de gestión de los servicios. Y claro, a la segunda pregunta se rompía, porque están acostumbrados a decirle, decime la rentabilidad. Y uno decía rentabilidad, otro decía, decime cuánto gané este mes. Pip, respuesta incorrecta. Entonces me decían, no anda. Y no, ahí me di cuenta que yo no tengo potencia a poder hacer eso, lo único que sí, puedo sacarlo y ponerlo en otro lugar, que ya ahí me empieza a dar miedo y empezamos a entrar en el tema de la seguridad de los datos. Clarísimo. Lucas. Te voy a llevar la contra, perdón. Anda esto. Se picó el panel, se picó el panel. IA pareciera que apareció en 2023 con los modelos de lenguaje, y en realidad IA para mí, según las definiciones, es todo. O sea, ya en los años 50, 60 hablábamos de inteligencia artificial. Solamente ahora hubo un boom con los modelos de lenguaje y parece que si no estás haciendo algo con transformadores, un modelo de lenguaje, no es IA. Así que sí, me parece que también cuentan todas esas cosas como inteligencia artificial. Tenemos algunos proyectos, incluso desde hace unos 5 o 6 años ya con sistemas de soporte a la toma de decisiones, que lo mismo, podemos entrar a este debate, no hay ningún modelo de lenguaje, pero es un modelo que aprende sobre resultados de laboratorio para detectar alertas clínicas y avisar tempranamente de resultados. Y pensando más en la definición esta más moderna de IA, ahora estamos trabajando con los electrocardiogramas digitales para validar un algoritmo sueco con respecto a la identificación de infarto en tiempo precoz. Creo que uno de los grandes desafíos es que a veces uno intenta empezar a construir la casa por el techo, ¿no? Entonces, la base de poder instalar estos tipos de modelos de inteligencia artificial, excepto que ya vengan con un equipo, por ejemplo, está bien, yo compro un ecógrafo, el ecógrafo ya viene con algún software que detecta, segmenta automáticamente el ventrículo, el resonador, le agrego el paquete, etc. Bueno, pero eso ya viene empaquetado dentro de una solución concreta de un equipo de imágenes, lo que sea. Pero pensando en lo organizacional, ¿no? Esto de poder sacar conclusiones con respecto a la gestión, a lo administrativo, poder agilizar procesos de trabajo, etcétera. Hay que empezar a construir la casa por los cimientos, es decir, tener estructuras de datos que sean congruentes, que sean sólidas, que yo pueda utilizar para entrenar lo que quiera entrenar en mi modelo o por lo menos para reajustar los modelos ya existentes y a partir de ahí es que uno va a poder construir algo sólido, si no es intentar adornar algo que tiene falencias de la base. Entonces, me parece que el primer paso es ordenar la casa, ordenar los datos, saber con qué cuento, generar repositorios y recién a partir de ahí empezar a explotarlos. Entonces el desafío me parece que está en dar ese pasito para atrás, ordenar todo y después empezar a querer resolver el mundo con inteligencia artificial. Muchas gracias. Sí, yo tomo lo que acaba de mencionar porque en nuestra experiencia arrancamos por ahí. Arrancamos con un enfoque primero, no sabíamos si era tanto para lo diagnóstico, la inteligencia artificial, o más bien para ganar eficiencia en los médicos en el día a día. Nos volcamos más por esta segunda. Al menos así lo vimos en un viaje que pudimos hacer a HIMSS de Las Vegas, donde sobre todo el hemisferio norte estaba viendo esto, ya lo tenía implementado. Es más, anunciaban con que bajaban 2 horas el tiempo de los médicos con distintas soluciones que venían incorporadas en la historia clínica, como poder promptear contra la historia clínica para que traigan resumen, etc. Cuando volvimos de ahí empezamos a hacer algunas pruebas. Claramente las instituciones no se prepararon para esta era en lo que tiene que ver con la gestión de los datos, ¿no? Y eso hace que garbage in, garbage out en algún punto. Y bueno, empezamos a trabajar gracias a los LLM, la aparición de los LLM, pudimos estructurar gran parte de la información desestructurada que nosotros teníamos en nuestros sistemas legacy y pudimos crear e integrar la información relacionada con el laboratorio, con las imágenes, propio con la historia clínica
y con la historia clínica saliente, en la que estamos, como comentaba antes, en un proceso de migración. Y ahí pudimos empezar a promptear, ¿no?, contra eso. Hoy estamos en modalidad POC, prueba de concepto, porque hay cuestiones de performance, si no se vectoriza bien la base, hay cuestiones que tienen que ver con alucinaciones, que tenemos que poner bien los warray, y estamos en todo ese proceso, pero gracias a ese trabajo que hicimos en el ordenamiento de los datos, en la curación, etcétera, nos dimos cuenta que también esa información la podíamos utilizar para empezar a correlacionar variables clínicas, ¿no? O sea, y poder entender mucho más a nuestra población. Bueno, todo aquello que tienen estatosis, hígado graso, cuáles de aquellos tienen diabetes, y poder empezar a brindar esa información para la unidad de investigación clínica que tenemos dentro del hospital, lo mismo para los distintos servicios que hacen research respecto de esto, pero pudiendo tener esta información que antes era medio como impensado poder empezar a correlacionar este tipo de variables, ¿no? Muchas gracias. Ariana, el Hospital Italiano tiene todo un equipo dedicado a AI. Contanos. Sí, en realidad a partir del 2018 se formó el programa de inteligencia artificial en salud, primero enfocado a visión computacional con un equipo de bioingenieros y médicos y informáticos clínicos, por supuesto, en eso. Y de ahí hicimos todo desarrollo propio, ¿sí? Uno de los proyectos que tenemos que está implementado, que se usa actualmente en el hospital, le llamamos T-Rex. Lo que es una herramienta que analiza radiografías de tórax, en realidad detecta 6 tipos de hallazgos y su funcionalidad primaria, ¿no?, es poder darle soporte a los profesionales, principalmente de guardia y a de diagnóstico por imágenes. La verdad que dentro de los desafíos fueron un montón. En principio, como lo desarrollamos internamente, es, bueno, hay que entrenar este modelo con datos, una base de datos que tiene que tener una etiqueta, una verdad atrás, curados, bastante complejo poder llevarlo a cabo. Después, digamos, desarrollar específicamente este modelo, validarlo clínicamente. Muchas veces lo que sucede es que la performance en laboratorio, cuando la sacás al mundo real, cae completamente. ¿Cómo ajustás eso? Y después, ¿cómo lo llevas a la práctica, ¿no? La verdad que la mayoría de los algoritmos, lo que uno ve publicado, muy poco es lo que termina yendo a la práctica clínica. Y ahí se ve como el desafío mayor, no está validado principalmente. Y segundo, cómo diseñás y construís una interfaz acorde para que lo puedan usar distintos profesionales sin generar consecuencias, ¿no? Entendiendo que muchas veces está reportado lo que es el sesgo de automatización, donde el profesional asume completamente lo que el modelo o cómo uno le muestra ese output del modelo sin muchas veces filtrar. Y pensando, ¿no?, que los modelos no son 100% correctos, se van a equivocar. Entonces uno tratar de llevarlo a los mejores rangos posibles, contemplar lo que son falsos positivos, negativos. La verdad que es un trabajo enorme el que uno hace y que no deja de estar una vez que está implementado y seguir evaluándolo, subiendo nuevas versiones, viendo cómo cambia. La cultura organizacional, o sea, si bien ahora hay como un boom de IA, bueno, los profesionales tienen que adoptar a usarlo en su práctica clínica, tampoco es que de golpe lo meten dentro de su circuito o su flujo, entonces es bastante complejo. Y otra de las cosas más complejas es poder estar al pie de lo que va sucediendo. Trabajamos en visión computacional, de golpe vino LLMs y bueno, ¿cómo nos subimos a esa corriente? Porque también hay una inversión económica que hay que hacer para hacerlo, ¿no? Entonces se complica, desarrollamos, incorporamos algo externo, si uno incorpora algo externo, bueno, ¿cómo está hecho? ¿Cómo está validado? ¿Cómo se van a proteger esos datos? ¿Interopera? O sea, si no, termina siendo un sistema que funciona standalone, que no termina siendo adoptado por la mayoría de los profesionales porque le agregás un paso extra más a todas las otras cosas que tienen que hacer. Entonces es bastante complejo. Nosotros estamos en una etapa donde desarrollamos y evaluamos un montón. Y bueno, ahora como la estrella es el LLM y tenemos lo que llamamos un copiloto asistencial en la historia clínica
donde hay un agente que orquesta específicamente y consume de las bases de datos nuestras, ¿no? De los pacientes. Solamente está para dar soporte a la búsqueda de información del paciente. Sin embargo, si uno le quiere preguntar un diagnóstico, lo va a responder. Entonces ahí tuvimos que trabajar en políticas de uso, tratar, digamos, de formar y capacitar a los usuarios de, bueno, cómo se va a usar Tana en este momento y plantear un futuro, que, bueno, lleva una inversión atrás que muchas veces en el tiempo después hay que ver cómo abordar la justificación, ¿no? Bueno, vamos a circular un par de preguntas más y si queda tiempo y hay interés y posibilidad, alguna de la gente, de los que están aquí, si quieren. Vos hablas de cómo se maneja la inversión a largo plazo. Antes hablamos vos comentaste al principio, Víctor, y es un tema central. ¿Cómo se mide el ROI de una inversión tecnológica en cada institución en un minuto? O sea, ¿cómo se mide si una inversión tecnológica en términos de calidad de servicio, en términos de retorno económico, en términos de disminución del riesgo, en el NPS? ¿Cuál es la métrica que usa cada institución para manejar y para mensurar el ROI de una inversión tecnológica? A ver, todo se Si alguna. Sí, a ver, todo se hace con un caso de negocio, porque si no es imposible. Hoy tenés mucha tecnología disponible, pero como decía la doctora, es carísima. Entonces vos decís, bueno, pongo un agente de atención en WhatsApp. WhatsApp te cobra. La API que va a consultar contra el sistema de turnos se cobra. El agente que estás poniendo por cada mensaje se cobra. Entonces yo digo, bueno, voy a bajar consumo alcohol. Entonces lo que tengo que hacer rápidamente es una ecuación de decir cuántos llamados probablemente voy a bajar y entender que eso termina siendo realmente más barato o no. Porque realmente hoy lo que nos está pasando es esto, que hay tantos actores dentro de esto. La verdad que estamos haciendo, por lo menos en mi sensación, ¿no? Estamos haciendo camino al andar. Hay muchas cosas que vamos como descubriendo sobre la marcha y que son como aceleradores y como frenos también a veces. Esto, por ejemplo, de WhatsApp, que aparte de golpe cambian una política y te dicen esto no te lo cobraba, a partir de ahora te lo cobro. Y de golpe de 2 pasa a 4 y decís, ¿qué pasó? Entonces, todo va con ROI. O sea, hago un RPA, compro un RPA, que es automatizar un proceso, me fijo cuánta gente voy a poder disponer para que haga otra actividad que sea, puntualmente es así. Y después todo lo que es esto, inteligencia artificial y demás, es más de investigación. Creo que hoy es medio difícil encontrarle una ecuación. Sí, la parte difícil ahí del retorno de inversión en este momento está siendo cuál es el retorno, ¿no? Porque muchas veces uno no puede justificarlo a corto o mediano plazo. Es como preguntarse, no sé, un bebé, ¿cómo retorna la inversión? Y no lo sé, en este momento no lo sé, a lo mejor en 20 años el 9 del Barça y te hace millonaria la familia, pero en este momento es un proyecto. La IA yo creo que en este momento, al menos en salud, está en un estadio similar. Pero aún así tenemos que buscar métricas. Las métricas, no voy a inventar nada nuevo, ¿no? Pero tenemos que tratar que sean la famosa memotecnia SMART, ¿no? Que sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y tiempo dependientes. Y en general yo creo que es más fácil buscarlo en lo operativo que en lo clínico. Es decir, uno puede tratar de buscar métricas de calidad asistencial, etcétera, pero es medio difícil medir cómo eso se traduce en dinero. Pero en lo operativo, te pongo un ejemplo muy conciso, que lo mismo, quizás está en el límite de la IA o no, pero con este sistema que está implementado de alertas clínicas en el laboratorio, le agregamos una funcionalidad muy simple y muy tonta que permite copiar automáticamente el resultado del laboratorio y la historia clínica para que el médico no tenga que estar transcribiéndolo. Es una pavada, son 20 líneas de código. Pero medimos cuánto tiempo le estábamos ahorrando a cada uno de los médicos de la internación, evitando esa tarea de tener que transcribir todos los resultados de laboratorio todos los días, y daba una cuenta de unos 20-25 minutos por día por médico de internación, que multiplicándolo por los 70, 80 profesionales que estaban trabajando, utilizándolo, te daba una cifra astronómica. Después, cómo reutilices ese tiempo libre, sin mejorar la calidad, sin capacitación, sin ahorrar recursos, etcétera, será otra cuestión. Pero creo que la operatoria, o sea, lo que mejora un proceso haciéndolo más breve es lo más fácil de medir y justificar cuál es el retorno. Lo que es calidad de atención, uno lo hace porque quiere estar a la vanguardia, pero muchas veces no se retribuye o es muy difícil justificárselo y decirle al financiador, pagame más porque yo estoy atendiendo mejor a los pacientes.
Ese es uno de los desafíos y bueno, está todo el tema de la medicina basada en el valor que no voy a abrir ese debate porque no terminamos nunca. ¿Quieren comentar o no? No, ¿Alguna sí, cosita más? básicamente es complementar a la vez, que para lo que viene de la parte de la operación creo que está bastante claro. Nosotros también lo medimos en 3 categorías, 3 dimensiones relacionado con la experiencia del paciente a través del NPS, KPIs operativos y KPIs económicos y ponemos meta. Me parece que ahí creo que todos estamos haciendo más o menos lo mismo. A mí me parece que el tema de esto de las tecnologías emergentes y generar los sandbox, convertirnos en organizaciones ambidiestras, creo que ahí está el desafío de cómo hacemos para que se justifique la inversión sobre algo que no va a tener un resultado posible, certero, futuro, ¿no? Cómo hacemos POCs y que se financien de inteligencia artificial, digital twins o todas las tecnologías que hoy están en el pico inflado de las expectativas y que requieren de un acompañamiento. Y ahí viendo que todos estamos más o menos en la misma, cómo generamos y aunamos fuerza para no duplicar, no triplicar o cuatriplicar los esfuerzos de cada institución, sabiendo que todos más o menos estamos dentro con las mismas necesidades y bueno, puede haber una diferencia en capacidades, pero claramente podría llegar a tirar mucho para arriba en los skills y el reskill y upskill de los equipos en la medida que podemos colaborar con proyectos que puedan trascender la institución en la cual trabajamos, ¿no? Excelente. Irene, ¿te puedo cambiar la pregunta? Sí. Porque se juntan dos. Matías hablaba de reskilling y upskilling y toda la necesidad de reconfigurar el talento. Y vos hablaste también de los desafíos que significa para la capa, digamos, asistencial, asimilar las nuevas tecnologías. Gustavo habló al principio de cómo articular la capa administrativa en tu primer... O sea, el tema de gestión de talento en este momento es central. Y querría, si vos podés arrancar hablando de eso, de cómo manejan la gestión de talento, liderazgo, change management, articulación de las capas clínicas con las capas administrativas, las capas tecnológicas, cómo hacen que todo esto se orqueste de alguna forma para llevar al objetivo cuando son incluso verticales culturales dentro de las organizaciones muy arraigados y muy distintos, ¿no? Tenés tecnología, toda la administración, toda la capa clínica que tiene su propia cultura, digamos, ¿cómo lo manejan empezando por el Hospital Italiano? Bueno, es bastante complejo. Nosotros dentro del departamento, cuando arrancamos un proyecto de informática, sea algo de innovación de inteligencia artificial o no, por ejemplo, un nuevo módulo o cambiar algo o mejorar específicamente algún sistema en particular, la estrategia que nosotros aplicamos es poder armar, digamos, dentro de ese equipo de trabajo, no solo, digamos, con expertos en el tema, sino involucrar siempre a un referente asistencial que nos pueda hacer de facilitador. Vamos y tratamos de identificar esas personas y de incluirlo, digamos, en algún tipo de decisiones específicas en la implementación, y también este tipo de facilitadores que a la hora que tengamos que llegar para implementar el cambio, armar una estrategia específica de ese cambio, analizarlo, cómo va a impactar. Muchas veces arrancamos dentro de este análisis en aquellos lugares o sectores donde vemos, bueno, primero vamos por acá, que esto nos va a abrir el camino para facilitar esta otra área, este otro lugar y buscar estas personas claves. Pero sin duda, muchas veces la implementación de los sistemas, el desafío mayor son las personas más que el sistema en sí. Y eso hay que contemplarlo desde el momento cero, cuando se inicia o se crea el proyecto o cuando se quiere establecer un cambio específico. Por lo menos los tratamos nosotros de hacer de esta forma integrada, que muchas veces no es fácil, porque bueno, hay que destinarle tiempo, por supuesto, los referentes asistenciales también tienen que tener un compromiso con ello y hace que sea un desafío mayor, pero si uno no lo aborda o no le da esa importancia, muchas veces la implementación fracasa. Gracias. Sí, nosotros adoptamos un modelo que todavía estamos implementando, que es el modelo de relacionamiento del BRM Institute, en donde definimos el área de informática en salud dentro del área de la dirección de tecnología, toda la parte de back office, o sea, front office y back office, y después el área de ciencia de datos y procesos, porque los procesos están muy asociados a los datos, y el área de interoperabilidad, integraciones y soporte, que le prestan servicio a las áreas de frontend, ¿no? Y dentro de las áreas de frontend generamos estos BRMs o VPs que tienen su correspondiente del lado del negocio, ¿no? Usuarios claves.
que son aquellas personas que realmente pueden hacer pedidos a el área de sistemas. Se trabaja de una manera muy colegiada y muy en equipo, porque claramente los proyectos no son del área de sistemas, son del área de negocio. Nosotros como facilitadores y traductores digitales, ¿no? Que creo que también eso es algo a lo cual, sobre todo las áreas de sistemas, nos tenemos que enfocar, y en lo particular, ser traductores digitales, en la cual viene una necesidad y cómo nosotros nos despojamos un poco de la parte técnica, que claramente hace muy bien para una determinada situación, para poder interactuar con un proveedor, pero no tanto para cuando lo ponemos como el único fin para poder hacerlo, ¿no? Entonces, lo trabajamos siempre de manera colegiada con el negocio, en este concepto de BRMs y modelos de relacionamiento que estamos llevando adelante. Muchas gracias. Tenemos 2 minutos. Ahí veo acercarse. Me dice siga, ¿sí? Pero igual, vamos a ser puntuales. Vamos a catch up lo que nos desviamos al principio de este panel. Un comentario sobre talento y cerramos. Si les parece. Sí, creo que, bueno, no voy a decir nada nuevo, pero el futuro acá está en la gente que sepa cabalgar entre los dos mundos, digamos, entre la tecnología y la experiencia en salud. El talento aislado en una de las dos áreas no hace crecer tanto en esta dirección, ¿no? A las instituciones, eso por un lado. Y también buscar adentro mismo a la institución. Te pongo un ejemplo simple y tonto, pero nuestro. Nosotros logramos muy precozmente integrar todo lo que es recetas digitales y electrónicas y prescripciones, porque el director médico de una de las empresas de recetas electrónicas era casualmente un residente nuestro en la Fundación Favaloro, entonces, digamos, rápidamente el producto lo teníamos ahí a mano. Entonces, a veces hay que buscar dentro de las instituciones y encuentra uno talento que, además, conoce los procesos de la institución, conoce la institución por dentro, por ende, hace que la implementación sea mucho más fácil. Excelente, gracias. Para mí la gente hoy es lo más importante en una implementación y se tiene que hacer cargo y sentir que es parte de esa implementación. Si no, es imposible. La realidad es que el change management, el miedo que les da, hoy yo tengo una frase el otro día que dije: el papel y el teléfono resiste a todo. Y hay gente que se siente segura con eso porque cuando ve que hay una automatización, hay algo que deja de usar papel y teléfono, le da mucho miedo y se pone en contra y es un problema. Creo que tiene que ser algo, un top-down, y que todos tenemos que estar alineados de esa manera, si no, lo que dijo Mati, los proyectos son de la organización, no son nuestros, nosotros somos los técnicos. Si no lo compran así, es muy difícil. Seguro. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo o si hay posibilidad de que alguien pueda hacer alguna pregunta al panel. Si no, entonces, gracias. Gracias a los cuatro, un privilegio. Muchas gracias a todos. Gracias.